Bien, ya hoy 5 de noviembre, ya finalizando eh, eh, las clases, ¿verdad? Las clases virtuales del curso. Eh, y pues bueno, la verdad es bien importante señalar, ¿verdad? Que el semestre se fue demasiado rápido. Sin embargo, muy satisfechos de poder em, em, haber cumplido los objetivos metodológicos. Y como ustedes se dieron cuenta, eh, fueron publicadas la semana anterior. Considero que existen algunas dudas. Esas dudas las vamos a abordar al final de la clase, ¿sí? Ya que ahorita pues vamos a avanzar, que es el contenido. Hoy veremos la última unidad número 7, y en dicha unidad pues vamos a, a- a ver lo que es el tema de la relación economía, ¿verdad? Con los distintos sectores productivos. Y esta unidad pues es una unidad también bastante dinámica. Eh, el nombre completo de la unidad es el aprovechamiento de los recursos económicos en los sectores productivos. Y con esta unidad estamos básicamente ya concluyendo el contenido programático del curso. Vuelvo a repetir, cualquier duda que se tenga referente a su zona, eh, um, pues se va a poder, lo vamos a platicar de, al final de la clase del día de hoy, ¿ok? Entonces, nuevamente indicarles, ¿verdad? Que es muy importante que ustedes tengan al día sus lecturas um, referente a la unidad 5, 6 y 7, que son las tres unidades que ingresan en el examen parcial, ¿ok? Entonces, si no hay eh, alguna duda propiamente del contenido, o más bien dicho, consulta, ¿verdad? Una duda del contenido del examen o propiamente del curso, que no sean zonas. ¿Les escucho, compañeros? ¿No? Bueno, entonces si no hay, vamos a iniciar la clase y pues veremos ya al final qué dudas puedan tener acerca de la integración de las zonas. Muy bien, entonces vamos a arrancar y para el efecto vamos a compartir la presentación eh, que corresponde al día de hoy. Muy bien. Aquí tenemos la unidad 7, el aprovechamiento de los recursos económicos en los sectores productivos. ¿Ok? Este es el primer tema, pero para ello, para poder arrancar en este tema, pues tenemos que identificar cuáles son los sectores y subsectores productivos. ¿Sí? Es bien importante, ¿por qué? Porque siempre mencionamos en el transcurso de este curso, o pues se menciona también en muchos otros cursos, cuáles son los distintos sectores productivos. Y para el efecto se clasifican en sector primario, sector secundario, sector terciario, ¿verdad? De hecho, ya hemos hablado también de un fenómeno que últimamente se ha extendido, ¿verdad? Y se ha generalizado, y es especialmente la tercerización de la economía. Y la tercerización de la economía básicamente viene siendo lo que es el, el empuje de las distintas, que el comercio, la mercadotecnia le ha dado al sector terciario.
y es especialmente el tema de servicios. Y ahorita vamos a hablar especialmente de ese tema, pero para ir avanzando de una forma ordenada, pues vamos a ver rápidamente lo que tenemos en pantalla y son los distintos, solo permítanme aquí, ok, los distintos sectores. Y para el efecto, veamos el sector primario, ¿verdad? Es el sector agrícola, ¿sí? Y el sector agrícola, por extensión, abarca también lo que es no solo la agricultura, sino que abarca también la ganadería, ya, toda la actividad agrícola, ganadera, perdón, pero también abarca lo que es la silvicultura. Ya. ¿Qué es la silvicultura? La silvicultura, pues, es el aprovechamiento de los recursos maderables, ¿verdad? Abarca también la pesca, ¿sí? Y abarca otras actividades, ¿ya? Que eh, engloba el aprovechamiento de los recursos económicos, los recursos provenientes de la naturaleza. Acá el sector primario se denomina de esta forma, simple y sencillamente porque como se extrae de la naturaleza, así se utiliza. ¿Sí? Por eso se denomina el sector primario. Y es el sector agrícola y por extensión abarca la ganadería, silvicultura, pesca, entre otras, pero particularmente estas son las cuatro ramas más grandes. La actividad agrícola como tal ya indicamos de que es la actividad más importante del país por dos razones muy claras. La primera es porque es la actividad que más genera Producto Interno Bruto, pero también por otro lado es la actividad que más mano de obra eh, capta, ¿ya? Y de esa forma, pues obviamente contrata tanto directa como indirectamente. Entonces, por la cantidad de personas y por la cantidad que produce esta actividad es una de las más, es la más importante. Entonces es bien importante que es esencial, perdón, que nosotros le pongamos mayor atención y justamente es la actividad que más que más desglosamos en las siguientes imágenes. También tenemos el sector secundario. El sector secundario es el sector industrial. ¿Por qué se le denomina sector secundario? Porque toma sus materias primas del sector primario, ¿sí? Toma sus materias primas del sector primario y las transforma, ¿ya? Las transforma. O bien, esas materias primas son las materias básicas para poder producir otro tipo de bien. Pero el sector secundario, la característica especial de este sector es que ese sector se moviliza o se genera a partir de un bien primario. O sea, a partir de un producto agrícola, a partir de un producto eh, ganadero, a partir de la silvicultura, a partir de la pesca, ¿sí? Entonces, este sector secundario nace a partir de un producto proveniente del sector. Y aquí podemos hablar lo que son las artesanías, la manufactura, minas y canteras que están dentro de este rango, la construcción, etcétera, etcétera. Ahí hay varios tipos de sectores industriales. Eh, la que va desde lo artesano se toma en cuenta acá debido a que es básicamente la parte más básica de la, de la industria, ¿sí? La parte más, la unidad más pequeña de producción industrial, ¿ya? Por eso se coloca en el primer caso. Posteriormente ya va incrementándose la manufactura, minas y cantera, construcción, y podemos mencionar otro, por ejemplo, el sector alimenticio, ¿ya? El sector textilero, ¿verdad? Que también es muy importante, la fabricación de telas, y pues bueno, podemos mencionar también inclusive la industria de bebidas alcohólicas, ¿verdad?
En el caso de Guatemala, pues tiene considerables empresas de considerable tamaño y renombre, como por ejemplo la cervecería centroamericana. También se tiene la industria licorera de Guatemala, eh, una licorera nacional, que bueno, pues son industrias muy, pero muy grandes y también bastante antiguas. Solo por mencionarles algunas de ellas. Dentro de las primeras que fueron creadas, Cementos Novela, ¿verdad? Una industria de también bastante trayectoria y que está contemplada lo que es el tema de minas y canteras. Inició como Cementos Novela y hoy por hoy pues ya opera con la marca Cementos Progreso. También en su momento existían fábricas de jabones, existían fábricas de aguas embotelladas, que hoy subsiste todavía, eh, particularmente con la marca, con la, no con la marca, sino con el nombre embotelladora La Mariposa, ¿verdad? También ya indiqué la fosforera, fábrica de jabón, zapatos, ¿verdad? Y, la empresa Incateco, ¿verdad? También se posicionó. El nombre comercial de la Incateco es Calzado Cobán. Y pues bueno, ¿verdad? Existen muchas industrias, bueno, existen varias. La verdad no son demasiadas industrias, pero sí existen en varias. Hoy por hoy están floreciendo varias industrias, el sector industrial que provee em, alimentos para animales, ¿sí? O harinas. La industria harinera también es bastante fuerte, ¿verdad? Se tiene la existencia local de lo que es molinos modernos, ¿verdad? Lo que es seco también, que es otra industria proveedora de harinas, que ambas trabajan distintas marcas comerciales, tanto de harina suave como harina dura o harina intermedia, y pues bueno, eh, existen una variedad, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el sector terciario y es justamente lo que hemos estado observando desde el inicio. Y este sector terciario, pues, como bien lo acabamos de decir, se desarrolla por medio de lo que es los servicios, o básicamente su especialidad son los servicios. Dentro de ellos, pues, se tiene lo que es el turismo, el comercio, las telecomunicaciones, los servicios de transporte, los servicios financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez se ha ido mejorando y se ha ido ampliando el tema de los servicios. Si se dan cuenta, hoy por hoy, pues, se tiene una eh, gama bastante amplia de servicios. Dentro de ellos, por ejemplo, pues el servicio telefónico, ¿verdad? La red de telefonía. Y no solo es eso, sino que a la par del servicio se tiene lo que es el Internet, el servicio de cable residencial. Si se da cuenta, ahí estamos ya hablando de tres tipos de servicios: extracción de basura, servicio de Uber, ¿verdad? Aquí hay algo bien importante, y es de que muchas cuestiones que antes requerían un producto ahora se encuentran en plataformas. Por ejemplo, en mis tiempos, ¿verdad? De juventud, si queríamos ver películas relativamente nuevas, pues íbamos a un videoclub y ahí pues lo que hacíamos era rentar películas, que los primeros formatos eran de aquellos videocassette, ¿verdad? No sé si alguien los vio todavía, ¿verdad? O los usó. Y o sí los usé, ¿verdad? Particularmente antes de los años 2000. Después de eso, pues ya era los DVD, ¿verdad? Eh, y, y, pues bueno, y después después desapareció totalmente esto. ¿Por qué? Porque ahora ya se vende el servicio.
¿sí? A través de plataformas. Y de esa forma ya nace Netflix, ya nace Disney Plus, ya nace todas las demás plataformas que existen y venden el servicio de el acceso a distintas películas, series, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, todo se ha ido tercerizando. Otra situación que se ha tercerizado mucho es el tema de las compras por internet. De esa cuenta, pues podemos ver a Amazon como una de las principales empresas que presta este servicio, ya que hay algo bien importante. Las empresas se han enfocado en el desarrollo de servicios. Son empresas muy estratégicas, por ejemplo, Amazon es una plataforma y Amazon como tal, por supuesto que ahora ya se ha expandido y tiene una serie de bodegas, pero inicialmente Amazon era la empresa de ventas por internet más grande, pero no manejaba inventarios, sino lo que Amazon hacía era poner en contacto al vendedor comprador. Y lo que Amazon proveía únicamente era una plataforma. Ahora, obviamente ha crecido tanto que en algún momento se ya maneja un inventario, pero lo hace para productos ya específicos. Pero aún así sigue funcionando y es una de las empresas más grandes de compra-venta de distintos artículos, de todo tipo de artículos, pero lo que provee es un espacio en la nube. ¿Ya? Uber también es una empresa que eh, cuenta con el servicio de miles, cientos de miles de taxis, perdón, de vehículos a nivel mundial, pero inicialmente él nunca fue dueño de un vehículo. Lo que hacía era prestar el servicio de un espacio en la nube y una aplicación que le permitía ofrecer el servicio. Así como también mencionábamos el caso de Netflix, en su momento Blockbuster Video tuvo la oportunidad de comprar Netflix y lo rechazó. Sí, lo rechazó y dijo, no, esa situación, esa cuestión no va a tener futuro. ¿Y cuál fue la respuesta? Blockbuster, después de tener más de 3.500 tiendas en Estados Unidos, cuando Netflix empezó a arrancar, se redujo a un 95% las tiendas de Blockbuster. En otras palabras, Netflix hizo quebrar a Blockbuster. Otro tema de servicios muy, pero muy importante, podemos hablar del tema de las redes sociales, ¿verdad? Particularmente las más conocidas, Facebook, Instagram, lo que antes era Twitter, ahora pues ya es X. Pero indistintamente eso, lo que es muy importante mencionar es de que, por ejemplo, Facebook da origen a lo que es em, distintos mecanismos como por ejemplo, Marketplace, para poder ofrecer eh, artículos. Y si se dan cuenta, en nuestros muros podemos colocar lo que queramos. Obviamente hay filtros, ¿verdad? Generalmente no se puede hacer, en teoría no se puede hacer mal uso de esta plataforma, pero puede ser vista por miles de personas. Y básicamente lo que Facebook hace es aprovechar el espacio publicitario. Y de esa cuenta, pues si alguien quiere promover su artículo, su producto, su servicio, lo puede hacer pagando ciertas cantidades y esas cantidades van a ir en orden, o sea, lo que quiere pagar va a ir en orden a lo que la persona quiere tener alcance, pues hasta dónde quiere llegar o a quiénes quiere llegar. Y los teléfonos inteligentes, pues justamente son esos, son inteligentes. ¿Les ha pasado que de repente ustedes hablan, ¿verdad? Y "Ay, se me antoja comer pizza", por decirles un ejemplo? Y al rato abren su teléfono y
y por arte de magia, y el teléfono les empieza a tirar publicidad de Pizza Hut, Domino's Pizza, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, güey, pues, pero de Dios, este es cabal, eso es lo que estaba diciendo hace un ratito, ¿verdad? Ni nos percatamos, ¿verdad? No nos percatamos, pero el teléfono básicamente nos va diciendo todo. Waze también, Google Maps, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, aquí hay algo bien importante. La tecnología, los servicios, cada vez nos van haciendo más eh, dependientes de redes sociales, de los teléfonos, de los distintos servicios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero básicamente olvidan el teléfono y salen, se sienten como que salen desnudos, pues, ya, porque ahí tienen todo. Anteriormente, yo recuerdo, ¿verdad? Anteriormente uno se tenía que aprender de memoria los teléfonos y uno usaba las famosas libretas telefónicas, porque uno tenía que marcar los teléfonos. O sea, era algo, alguien diría, a la chucha, eso sí es del siglo pasado. De veras que es del siglo pasado. Pero uno se aprendía los teléfonos de memoria. Hoy por hoy uno ya no se aprende ningún teléfono de memoria, o si se aprende serían los que más usa, pues, pero ya no. ¿Por qué? Porque todo se almacena en la memoria del teléfono. Sí, ahí tenemos todo tipo de información, tenemos todo tipo de imágenes, podemos tomar video, podemos tomar audios, podemos hacer muchas cosas. Entonces todo eso nos lleva a que cada vez usemos más servicios. Porque con los teléfonos inteligentes también vienen todas las aplicaciones, todos los programas que podemos adquirir, los juegos, todos los podemos adquirir. Y justamente ese es un servicio. Ahora bien, ¿por qué me extendí más? Porque lo que quiero es que ustedes puedan observar claramente que todo lo que estamos hablando, todos los ejemplos que acabamos de citar, corresponden justamente a lo que es la tercerización de la economía. Todos, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que tengamos muy presentes qué significa la tercerización de la economía, a qué sector se refiere, qué es lo que promulga, qué es lo que genera, para que de esa forma muy particular, pues obviamente nosotros tengamos una idea muy clara de qué es el sector terciario. ¿Alguna duda referente al tema, compañeros? ¿Alguna duda referente a los tres sectores? No, licencia. Perfecto, perfecto. Espero que así sea. Eh, Ahora bien, vamos a analizar más a fondo cada uno de ellos, especialmente los primeros dos, ya que el tercero, pues ya le dimos eh, eh, una introducción así bastante amplia. Y de esa cuenta, pues tenemos lo que es el sector primario, el sector agropecuario. Es el área de la actividad económica que comprende las actividades relacionadas con la extracción y producción directa de los bienes de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. ¿Sí? Esa es la característica particular del sector primario. Se extraen y se producen esos bienes directamente de la naturaleza y no contienen ningún proceso de transformación. Cuando se toman, obviamente, los huevos que previamente fueron puestos por una gallina, ¿sí? Cuando se toma un producto agrícola, alguna planta, lo que estamos haciendo es eh, tomar la producción primaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos artículos no tienen ninguna transformación, no tienen eh, ningún proceso. Y pues obviamente esos, eh,
esos procesos, esos productos se pueden tomar y aprovechar de la naturaleza, ¿verdad? Tal y como eh, eh, pues, mm, se produzca. Pero cuando estamos hablando del tema de producción, estamos hablando de cómo, más que tema de producción, estamos hablando de cómo se obtiene de la naturaleza. ¿Sí? Por otro lado, tenemos siempre de este sector dice que comprende básicamente otros subsectores. ¿Cuáles son esos subsectores? Ya los mencionamos. La agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. Sí. Básicamente la agricultura es la propiamente dicha, ¿verdad? La producción de frutas, verduras, la actividad ganadera, pues es la crianza de algún tipo de especie y de tipo de ganado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay ganado ovino, porcino, caballar, eh, eh, vacuno, etcétera, etcétera. La silvicultura, pues ya mencionamos, es el aprovechamiento de los recursos maderables. La caza, bueno, en la caza, pues se entiende particularmente, ya no es la caza deportiva, sino que es la caza productiva, ¿verdad? Algunas especies que se pueden manejar para poder aprovechar las mismas. La pesca, pues, el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, ¿verdad? Dice que se excluye el subsector minero y petrolero, que esos a su vez están vinculados al sector secundario. Dice el nombre del sector agropecuario proviene de la importancia que tiene la agricultura y la ganadería en este sector, siendo las más importantes. A la agricultura, o tal vez no las más importantes, pero la que más recursos generan y obviamente las que más personas laboran directa o indirectamente. Cuando decimos laborar directo o indirectamente, es de que, por decir un ejemplo, las personas que producen, todos aquellos peones o jornaleros que trabajan en las fincas y que trabajan directamente en la producción de estos productos, pues tienen una relación directa. Pero también estos productos, por ejemplo, mangos, por decir un producto, una fruta, y van a los sectores de mayoreo y de ahí los llegan a traer personas que a su vez los revenden. Ahí estamos hablando también de un trabajo directo, pero que los revenden así enteros. Pero viene otra persona que compra una docena de mangos, los pela, los parte, y los pone en bolsitas y también ese es otro subsector. Porque es indirecto, ¿verdad? Está generando una materia prima de un trabajo indirecto. Entonces, ese ya es otro tipo de mano de obra generada en ese sector. Dice, la agricultura también se le conoce como el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra y así transformar el medio ambiente natural para hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras. Es bien importante y este sector es determinante porque pues definitivamente sí, frutas y verduras pues la tendríamos muy complicadas con el tema de la alimentación. No solo la alimentación nuestra, sino que también la alimentación de especies animales que nos provee otros productos como carnes, ¿verdad? Huevos, derivados de los lácteos, etcétera, etcétera, y que definitivamente pues también son importantes para el sustento diario de las personas. Acá tenemos, bueno, como antecedentes, la actividad agrícola. Ahí tenemos algunas imágenes en pantalla y corresponden a algunos productos tradicionales y no tradicionales. Los productos tradicionales son aquellos productos que originalmente se empiezan a producir y exportar desde hace 200, 300 años, y otros no tradicionales son los de más reciente producción. Acá tenemos algunas imágenes muy importantes, como por ejemplo el maíz, ¿verdad? Ahí tenemos una imagen de una milpa
contiene a su vez una mazorca. El maíz es importantísimo, el maíz es determinante, señores. Si no existiese el maíz, Guatemala tuviera, si hoy tiene problemas con desnutrición crónica, sin el maíz tuviéramos problemas 100 veces mayores. Y gracias, decimos que gracias a Dios existe el maíz, porque básicamente es uno de los productos básicos que alimentan a muchos guatemaltecos, a muchísimos guatemaltecos. Me dan un segundito, compañero, solo voy a tomar un medicamento. Dame un segundo, gracias. Muchas gracias, compañeros. Les decía, hablando del tema del maíz, gracias a Dios existe la producción de maíz, porque viene siendo un producto básico. Señores, todos consumimos de una u de otra forma un producto directo o indirecto con maíz, que proviene del maíz. Todos, ¿sí? Todos. Sin ir tan lejos, la propia tortilla, ¿verdad? O sea, es increíble la cantidad si lo mensualizamos, ¿verdad? Podemos decir de que pues, definitivamente nos vamos a dar cuenta de la alta ingesta de este producto. Y esto es milenario, señores. Esto se da desde, particularmente desde antes de la conquista, la alta producción y consumo de, de maíz, ¿verdad? Y de las distintas modalidades, ¿verdad? O productos que se podían obtener del maíz. Y pues bueno, ¿verdad? Y de ahí en adelante, pues nos vamos a topar de que definitivamente el maíz sigue estando vigente, ¿ya? En las comunidades más necesitadas podemos observar, yo he tenido la oportunidad de estar en comunidades eh, muy complicadas, muy recónditas y también muy pobres, en donde eh, realmente el maíz es la comida básica. Recuerdo que pude visitar eh, por temas de estudio, visité una comunidad que se llamaba como Copala. Está en la franja transversal del norte. Se entra por Cobán, ¿verdad? Y está pues bastante metida la aldea. Lamentablemente no cuenta con temas de transporte ni carreteras adecuados. Es más, hasta ni luz había en ese momento. Ni corriente eléctrica, ¿verdad? Tenían algunas cuestiones solares que les proveía algún tipo de energía, pero muy poca. Pero lo que les quería decir es de que pude observar escenas muy duras y ahí me pude dar cuenta la importancia del maíz y era una familia compuesta por 6 personas, los papás y 4 niños, y en una mesa de madera, ¿verdad? Con bancas de madera también alrededor,
todo el mundo sentado alrededor de la mesa y en el centro una escudilla con frijoles, ¿sí? Pero lo que más me llamó la atención es de que una escudilla para todos, ¿ya? Una escudilla para todos. Y la función de esa escudilla era de que todos tenían que mojar su tortilla con frijol, ¿verdad? Y de esa forma comerlo. Y enfrente de cada uno, pues tenía, pues obviamente, si tenían 5 o 6 tortillas, ¿verdad? Y si querían más, pues podían obtener más, pero todos comían de un plato de frijoles en el centro de la mesa. Eso, alguien podría decir, pero si eso no es extraño. No, pues claro que no es extraño, pues porque está presente en miles de hogares en el país, pero me pareció tan, tan real, ¿verdad? No te sino que me pareció muy de golpe ver la realidad que atraviesa nuestro país. Y este es un ejemplo para decirles que en muchas áreas, en muchos lugares, realmente el maíz es el 80% de los alimentos que comen miles, cientos de miles de guatemaltecos como producto básico. Ahí tenemos también unos cochinitos, ¿verdad? Así le decimos normalmente cochinitos, pero en la colonia se le conoció como cochinilla. Tanto la cochinilla como el añil, que es ese producto color turquesa que tienen ahí en pantalla. Son productos bastante históricos porque justamente fueron los primeros que se produjeron para la exportación. Ambos eran colorantes, solo que el primero, pues básicamente provenía de un animalito y el otro, pues de una planta. La función de estos productos era teñir telas y se hicieron muy famosos, de hecho hicieron muy famoso a Guatemala, muy famoso a Guatemala, porque esta producción se extendió a varios países de Europa. Posteriormente, pues se consiguieron estos productos en colonias en otras colonias y eso pues automáticamente bajó el consumo del producto guatemalteco. Sin embargo, pues en su momento estos productos dieron mucha, pero muchas divisas para el país y originalmente, como bien les acabo de mencionar, fueron los primeros productos que Guatemala exportó. Primero fue el añil y después fue la grana, ¿verdad? Perdón, primero fue la grana y después el añil. La grana era la que se extraía de las cochinillas y el añil de una planta que se llamaba gilpilete. Para que tengamos una idea, la grana empezó a hacer, eh, todo esto fue antes de la producción del café o del boom del café. Entonces el añil fue aproximadamente, la grana, perdón, fue aproximadamente en 1740, de 1710 a 1740. Después el añil de 1740 a 1780. Aproximadamente en esos años fue el boom de la producción de estos artículos, de estos colorantes que en su mayoría iban a, a Europa, ¿verdad? Entonces, históricamente fueron los primeros. Posteriormente, el café se empieza a hacer famoso a partir de 1780. ¿Por qué se produjo café? Porque cayó la producción de su anterior, de su antecesor en temas de exportación, ¿verdad? En artículos de exportación, que fue el añil. Entonces se empieza a producir café. Fue tan importante que de hecho se genera un proceso socioeconómico en el cual hubo un cambio de gobierno originado por la producción de café y me refiero a la reforma liberal. Ese tema ustedes lo van a ver el próximo año en el curso de Historia Económica de Centroamérica. Yo también imparto ese curso, solo que lo hago en la jornada nocturna. Y en Guatemala, a partir de ese momento, 1871, con la reforma liberal, Guatemala se volvió un país altamente productor de café. El café se empieza a producir en Guatemala alrededor de 1800. Se empieza a producir en 1810. En algún momento el café se vio como eh, eh,
como un producto no muy adecuado, no muy propio. De hecho, la misma Iglesia Católica se opuso, ¿verdad? Fuertemente a la producción de café. Y ya posteriormente ya se hizo muy famoso, ¿verdad? El café al día de hoy, que sigue siendo un producto muy importante. El café guatemalteco es uno de los mejores cafés del mundo. El café, el 99% del café de primer nivel o de primer calidad en Guatemala se va literalmente al extranjero. Las producciones las compran completas, ¿verdad? Y las tienen comprometidas desde mucho tiempo atrás. Y de esa forma, pues el café se va y es bueno, ¿verdad? Porque definitivamente, pues genera divisas, genera inversión, etcétera, etcétera. El banano, que es otro producto muy importante, empieza la producción del banano a partir también de 1870, que ya se habla de una producción importante. Para 1909, 1910, lamentablemente, el gobierno de turno en ese momento, Manuel Estrada Cabrera, permite que ingrese una empresa norteamericana de renombre y con ello pues viene a monopolizar el producto la producción de banano. La marca comercial que hoy todavía utiliza es la Chiquita y es la que básicamente explota las tierras bananeras más extensas y más productivas que tiene Guatemala. La caña de azúcar es otro producto bien importante que tiene mucha historia. Hoy por hoy Guatemala es uno de los países más importantes en el tema de producción de azúcar. Genera a su vez un sector industrial bastante amplio, como lo es el ingenio azucarero, los distintos ingenios que hay en el país, y ahora pues también existen otros subproductos, como también como lo que es la producción de energía eléctrica, por el tema biomásico que se genera originalmente del bagazo de caña. Y pues aquí hice un pequeño resumen de los seis productos históricamente más importantes que Guatemala produce. Hoy en día, pues Guatemala exporta bastantes productos más: arveja china, palma africana, melón, eh, ¿qué otros? Chile pimiento, ¿verdad? No recuerdo qué otros productos, pero Guatemala exporta varios productos y obviamente por lo menos 8 de esos productos están en los primeros lugares a nivel mundial, ¿verdad? Como aquí tenemos el café, banano, azúcar, está dentro de los top 10 en muchos países en el mundo, derivado a sus calidades y derivado también a las cantidades que el país produce. Dentro de la estructura de la actividad agrícola, pues podemos ver que está la exportación y el consumo interno. Son dos sectores muy importantes y sin embargo hasta cierto punto se favorece el tema de la exportación porque pues obviamente es la que más divisas genera, ¿verdad? Sin embargo, pues también recordemos que el consumo interno, la verdad, la actividad agrícola no se da abasto porque debemos traer de otros países productos agrícolas para poder terminar de abastecernos. Obviamente, pues darle de comer a 17 millones de personas no es cosa fácil y se necesita maíz, azúcar, frijol y etcétera, etcétera, tantos otros productos que se necesitan para poder satisfacer la demanda de la población. Tenemos algunos efectos nocivos como los efectos del cambio climático. Ya lo hemos observado: sequías, olas de calor, tormentas. Tanto las sequías y tormentas pues vienen con el problema de mucha agua o poca agua y eso automáticamente es un problema. También la sequía trae olas de calor, que ese también es otro problema y en general pues ya podemos observar lo que es el incremento y distintas enfermedades. Y eso nos da como resultado la pérdida y baja de cosechas que pues definitivamente nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque obviamente se dispara el precio, ¿verdad? De los distintos productos. La actividad ganadera es la actividad que corresponde a la reproducción y crianza planificada de animales que le brindan al hombre
carne, leche, huevos, cuero y lana principalmente. Su importancia radica que es el segundo subsector del sector primario que más aporta el PIB, ¿verdad? El Producto Interno Bruto, propiamente en el sector primario, aportándole durante el primer trimestre del 2014 el 22%. Eso es algo bien importante, ¿verdad? De la misma forma, la crianza vacuna para la producción de carne es muy importante, porque de la misma forma se debe tener una producción adecuada para más de 17 millones de guatemaltecos. En Centroamérica, Nicaragua es el país número uno en este sector, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene tierras más adecuadas para el pastoreo de animales. Y de esa forma, pues, produce la mayor cantidad de carne pues también no solo produce para Nicaragua, sino que produce para exportarlo. De hecho, aquí en Guatemala viene mucha carne nicaragüense. Otros subsectores, podemos mencionar silvicultura, pesca y caza. Ya lo dijimos, la primera se refiere principalmente al cultivo y aprovechamiento del recurso forestal, o sea, leña, madera. La segunda relacionada al aprovechamiento del recurso hidrobiológico. La tercera quizás sea menos significativa en su práctica y generador económico, sin embargo, de la parte integrante de los subsectores que conforman el sector primario. ¿Qué importancia socioeconómica tiene este sector? Dice que el sector productivo concentra a un grueso de la ocupación de la población ocupada, según datos de la última encuesta de condiciones de vida, que es la ENCOVI, que la publica el INE, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estadística, en el año 2013. 1.821.409 personas que laboran en él representan el 35.2% de la población ocupada. Imagínense, más de la tercera parte de toda la gente que trabajamos en el país se ocupa en esta actividad. El aporte del sector primario al PIB, el aporte de los subsectores ha venido siendo dominado por la agricultura y ganadería, como hemos observado. Y aquí tenemos los principales productos que han generado exportaciones. En ese momento el azúcar estuvo por encima del café, y el banano pues también tiene una cantidad muy importante. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de millones de dólares y estamos hablando más de 2.300 millones perdón, eh, 2.300 millones de dólares, solo estos tres productos. Eh, Acá tenemos la fuente, ¿verdad? Que es prensa libre. Y aquí tenemos algunos datos importantes. En el 2014 la agricultura aumentó en 5.3 aproximadamente debido a la tecnificación, ¿verdad? De algunos cultivos. Para el 2015 se esperaba un 4.8 y para el 2016 un 4.5, según la CABI. ¿Qué es la CABI? Es la Central American Business. Solo permítame un segundo. Muy bien, la CABI, como decíamos, era la Central American Business Intelligence, que una entidad que recaba datos estadísticos acerca de distintas actividades económicas. Y obviamente la agricultura es una de las más importantes derivado a los puntos centrales y particulares que hemos visto hace algunos momentos. Dice la agricultura genera en el país 1.900 millones anuales, ¿verdad? Y representa el 14% del Producto Interno Bruto. O sea, es una cantidad considerable y obviamente muy importante. Según el CABI a nivel mundial, Guatemala es el primer, aquí donde venimos a desglosar los principales productos agrícolas que están posicionados en el extranjero y que tienen un indicador estadístico muy importante, como por ejemplo, dice que Guatemala es el primer lugar en la productividad de palma africana y banano, el segundo proveedor de cardamomo, tercer lugar en la producción de hule y azúcar. De igual forma se coloca entre los primeros 10 productores de café. Posee la mejor calidad de ajonjolí y es el líder de abastecimiento de melón y banano a Estados Unidos.
Acá ya mencionamos, si se dan cuenta, 8 productos de vital importancia. Recapitulemos: palma africana, banano, cardamomo, hule, azúcar, café, ajonjolí, melón. 8 productos en los cuales Guatemala es líder a nivel mundial. Y eso nos habla de la importancia de la actividad agrícola. El sector industrial, que es el segundo sector, llamado también sector secundario o transformador, ya lo hemos mencionado, y obviamente toma productos del sector primario y los transforma, los modifica, genera un valor agregado. Comprende las actividades económicas que en un país están relacionadas con la transformación industrial de bienes o mercancías de consumo final, o que se utilizan como base para la elaboración de otros productos. Y vamos a dar un pequeño recorrido histórico partiendo de la época colonial. Pese a que España gozaba de una economía desarrollada para esa época, es muy importante indicar de que España ya estaba inserta en el capitalismo, ¿verdad? Cuando nos coloniza y nos conquista. Eh, y lamentablemente ese sistema no lo inserta en Guatemala, ¿verdad? Sino que ahí inserta un tema feudal, ¿verdad? Y lo hace pues específicamente para poder generar una un- una mayor explotación de esos lugares, ¿verdad? Especialmente de su población. Dice que pese a que España gozaba de una economía desarrollada para esa época, Guatemala, como los otros países conquistados, se convirtió en fuente de materia prima para Europa, quedando la colonia ajena de los avances de la industria reportada en el continente europeo. Eso es algo notorio e importante, ¿verdad? Y lamentable también. Dice la reforma liberal, ¿verdad? Que se dio en 1871, dice la primera industria en la cual se tiene pruebas de su existencia de la fábrica de fósforos Rafael Sinibaldi y compañía, creada en 1879. Ese mismo año surgieron otras industrias como la cervecería alemana, la cervecería centroamericana y la embotelladora La Mariposa, y aún en la actualidad continúan contribuyendo con la industria guatemalteca, ya las mencionamos hace unos minutos. Un año después también se creó la fábrica de helados y tejidos Cantel, la fábrica de jabones Aurora. 2 años después se funda una fábrica de calzado nacional, y conforme fue transcurriendo el tiempo fueron apareciendo muchas más empresas dedicadas a la industria. Este momento que fue en 1800, a partir de 1871, a partir de la Revolución Industrial, y que esto originó también un incremento de la producción cafetalera, eso generó muchas divisas. Y esas divisas, pues particularmente, fueron invertidas en otros sectores industriales, como las bebidas, cementos, tejidos, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue el boom industrial que existió en Guatemala. Lamentablemente se quedó estancado en el hecho de que no fue creciendo cada vez más. El periodo revolucionario a partir de 1944 incentivó, de hecho, creó una ley, ¿verdad?, de desarrollo de fomento industrial. Creó también el INAFOP, que es el Instituto de Fomento a la Producción, con el único propósito y objetivo de poder no solo dar a conocer, sino que desarrollar la industria a otros niveles. Dice que en el 1946 se realizó el primer censo industrial que reportó 776 establecimientos que ocupaban 5 más trabajadores y 4.100 que ocupaban menos de 5. El 63% de los establecimientos perdón, concentraban en el departamento de Guatemala. Esta industria utilizaba materias primas que en un 59% eran de origen nacional. Damos lugar a lo que es el periodo revolucionario. Hizo una segunda acción emprendida fue el impulso de la industria mediante la emisión de la Ley de Fomento Industrial en 1947. Mediante esta ley se declaraba de urgencia nacional el establecimiento y desarrollo de industrias que facilitaran el aprovechamiento más efectivo de los recursos disponibles dentro del territorio de la República. Eso fue un momento bien importante
porque lo que quería era buscar una expansión. No se logró hasta cierto punto, en primera instancia por el derrocamiento de los gobiernos revolucionarios y en segunda instancia porque quienes continuaron fueron gobiernos militares. Históricamente los gobiernos militares siempre han estado del lado de la línea conservadora. Y eso pues ha permitido que no concuerdan con muchas líneas de producción. Entonces, aunque se siguió desarrollando, ese desarrollo fue bastante lento. Da lo que es la década de la integración centroamericana, esa es particularmente la década de los 60. Ya en el siglo pasado, dice, representó una época importante para el impulso de la industria. De hecho, algunos consideran que esta década se dio un cambio cualitativo más importante de la economía guatemalteca en los últimos 60 años. Dentro de esos cambios surgen los impulsados en el marco de la integración centroamericana. Uno de los objetivos básicos de dicha integración fue la industrialización por sustitución de importaciones. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque lo que promulgaba era, definitivamente, se dieron cuenta que las importaciones son importantes y de hecho son importantes, claro que sí, pero me atrevo a decir que más importante que las importaciones es la transformación por medio de la industria. Es más importante aún. ¿Por qué? Porque se genera un mayor valor agregado. ¿Ya? Entonces eso es algo que tenemos que contemplar y tenemos que analizar, ¿verdad? Definitivamente es mucho más importante este tipo de situación que seguir produciendo, obviamente, materias primas, claro está. Siempre dentro del contexto de la integración centroamericana, dice que la industria es una actividad económica transformativa, cualitativa, ¿verdad? Y cuantitativamente de las materias primas. Eso es bien importante. ¿Qué es lo que se transforma? Las cualidades y por ende las cantidades de las materias primas. Ese es el objeto de transformación, así como la producción y transformación de artículos intermedios para ser sometidos a procesos ulteriores y convertirlos en bienes destinados al consumo final. Esta es una definición muy importante de industria que considero que debemos tener siempre presente. Por favor. A partir de este tema, nosotros pues ahora podemos desarrollar lo que es otro tema que es la clasificación de la industria. Y básicamente hay distintas clasificaciones, pero atendiendo tal vez la más utilizada es la familiar o doméstica, ¿verdad? Perdón, es por su nivel de desarrollo. Y cuando hablamos de su nivel de desarrollo es de que obviamente ha ido creciendo y ha ido, como propiamente dice, se ha ido desarrollando. Sin embargo, aquí hay una particularidad. El hecho de que vaya creciendo no quiere decir que vaya desapareciendo la modalidad. Por ejemplo, la más básica es la familiar o doméstica. Ok, el siguiente paso es la artesanal, después la manufacturera y después la fábrica. O sea, no quiere decir que conforme fueron desarrollándose la manufactura y la fábrica, que son las más amplias, que son las más extensas, eso no quiere decir de que hayan dejado de existir las primeras dos. No, siguen existiendo. La característica de cada una de ellas es de que, pues, obviamente, si bien crecen en número, ¿ya? El mismo sistema se va manteniendo, ¿sí? Y por otro lado, tenemos otra clasificación que es por la cantidad de empleados, hablando de lo que es la microempresa, que es la unidad de producción y que realiza actividades de transformación, servicios o comerciales, donde participa directamente el propietario y hasta un máximo de 10 trabajadores. Esa es la microempresa. De la micro salta a la pequeña empresa, que es que sigue participando directamente el propietario y un máximo de 25 trabajadores, ¿verdad? Se escucha lo básico y que es tal vez fácil, pero obviamente tener una planilla de un negocio que está empezando de 10 trabajadores es significativo, porque imagínense si le pagan salario mínimo, ponerles un ejemplo, más bonificación, pues la planilla mensual no baja de 40,000 quetzales, pues, o sea, es considerable.
Por otro lado, la mediana empresa, que es la participación directa del propietario y un máximo de 60 trabajadores. Acá tenemos en el año 2013 la localización de las distintas empresas industriales. Y ahí tenemos obviamente el más poblado, ¿verdad? Que radica el 70%, más del 70% de todas las locales industriales en Guatemala es el departamento de Guatemala. Y de ahí el 30% se distribuye en los otros 21 departamentos del país, en los cuales es bien importante indicar que Jalapa, perdón, lo que es Petén, Retauleu, Jutiapa, Santa Rosa del Progreso, Jalapa, Baja Verapaz, 7 departamentos, ¿sí? Que esos 7 departamentos, pues básicamente vienen siendo la tercera parte de todos los departamentos del país. Ese es un dato bien importante. La tercera parte de los departamentos del país no tiene ni siquiera un 1% de localización de empresas industriales. O sea, no hay industria en esos departamentos. Estamos hablando de, por ejemplo, Petén. Petén debería tener una enorme industria turística. ¿Sí? Hablemos de Retauleu. Retauleu, ese 0,6% apenas es el tema turístico también que tiene ahí, ¿verdad? Entiéndase los parques del IRDRA, pero que eso a la vez debería de potencializar más. Jutiapa tiene una importante producción ganadera. Sin embargo, apenas tiene un 0,3, un 0,6, igual que Santa Rosa, el Progreso, Jalapa. Y si se dan cuenta, estamos hablando del lado oriente y suroccidente del país, 4 departamentos. Se salen de esa línea únicamente Chiquimula y Zacapa, ¿verdad? Pero realmente se necesita un desarrollo más amplio. Baja Verapaz también, ¿verdad? En contraposición a Alta Verapaz, ahí podemos ver los desniveles que tienen estos dos departamentos. Y pues apenas podríamos decir que para ese año existían menos de 8,000 locales industriales, cosa que debe mejorar, claro está. Dice, desde hace algunos años, viendo el tema de la estructura de la industria, desde hace algunos años se viene calculando que el 66% de la población industrial son bienes de consumo. ¿Sí? Ese es otro tema bien importante. Consumimos esos bienes porque los producimos en forma de alimentos, bebidas, tabaco, textiles, etcétera. Dice que el 28% de los bienes son intermedios, que son productos minerales, madera, cuero, etcétera, y 6% bienes de capital y consumo duradero, que es maquinaria, herramienta, vehículos, etcétera. Obviamente ahí donde tiene que cambiar algo, porque apenas el 6% son bienes de capital. Lo que más necesitamos producir es bienes de capital justamente. ¿Sí? Dejar de producir bienes de consumo y generar más bienes de capital. Esa es una clave para el desarrollo industrial en el país. Otros datos importantes del tema industrial: alberga el 11% de la población ocupada. Eh, es una fuente generadora de riqueza, ¿verdad? Ya que tiene un segundo lugar, ¿verdad? En la participación del Producto Interno Bruto. Es algo notable, es algo importante. Forma parte de la cadena productiva con el sector primario, también es importante, y esto es más importante saberlo, comprenderlo en el tema práctico. ¿Por qué? Porque un país tan amplio en el tema agrícola como lo somos nosotros, lamentablemente no tiene la capacidad de trasladar, ¿sí? De trasladar por lo menos el 50% de lo que produce. En el tema agrícola, si trasladamos eso a la producción industrial, señores, otro gallo nos cantaría, definitivamente. ¿Sí? Otro gallo nos cantaría. Eh, y, y pues bueno, ¿verdad? Y a partir de ello, yo creo que debemos de, de proponer
legislación y más que legislación, una hoja de ruta para poder abarcar cada vez más, atraer más de esa producción agrícola al sector industrial. De esa forma, ¿qué generamos? Generamos más divisas. No es lo mismo mandar un ciento de naranjas, pues, a mandar un producto industrial elaborado con esas naranjas, pues. Ganamos más, abrimos más fuentes de empleo, ¿sí? O sea, lamentablemente eso es lo que no comprendemos, pero definitivamente lo tenemos que hacer. Se forma parte de la cadena productiva con el sector primario, ya que este provee las materias primas en buenas cantidades. O sea, eso es algo notable. Las cantidades que provee el sector primario son increíbles, pues, ¿verdad? Pero no las aprovechamos. Híjoles, perdón, perdón. Muy bien, siempre hablando del tema industrial, pasemos a otra producción que es muy importante y siempre está contemplada dentro del sector industrial, que es la producción artesanal, que es una de las unidades industriales más pequeñas y básicas. Dice, de acuerdo a su origen, las artesanías en Guatemala pueden dividirse en tres grandes grupos. La primera, todas las manifestaciones de la raíz indígena y prehispánica. Las que surgieron durante la dominación española y las que sin ser indígenas ni coloniales se arraigaron gracias a la penetración de influencias externas. Guatemala es un país multicultural y multicultural y plurilingüe. Tenemos más de 21 lenguas o idiomas, tenemos una cantidad de culturas, tenemos cantidad de climas, tenemos cantidad de recursos naturales y todo eso lo que hace es alimentar el tema artesanal. Eh, am, este tema es muy amplio, muy bonito, pero lamentablemente pues es poco desarrollado, ¿sí? Es poco desarrollado. ¿Por qué? Porque pues definitivamente siempre al hablar de artesanías, pues decimos pues es algo básico, es algo eh, pequeño, es algo sencillo y la verdad que no debería verse de esa manera, ¿verdad? No debería verse así, sino que debería verse como un sector en explotación, como un sector bastante amplio, sin embargo no se logra como tal, ¿verdad? Y se debe, eh, eh, ¿cómo se llama? Esto se debe básicamente a un tema cultural, a otro tema importante y es de que no descollamos en el sector turístico. ¿Por qué? Porque tenemos lo que tenemos, pero no lo promovemos. Aparte de eso, también tenemos un severo problema que es la seguridad. Muchos países invitan a sus pobladores a no venir a Guatemala por el grado de inseguridad. Otro problema que tenemos es el sector de infraestructura. ¿Verdad? No tenemos la infraestructura adecuada. No tenemos carreteras en un buen estado. Las tenemos en un regular estado. No tenemos sector hotelero, ¿verdad? Adecuado para poder captar la mayor cantidad de turistas que necesitamos. Entonces, eso, ¿por qué hablo del turismo acá? Porque justamente eso afecta directamente el tema artesanal. Afecta directamente el tema artesanal. Y eso es triste, porque lamentablemente no explotamos lo que tenemos, ¿verdad? No lo hacemos. Entonces ahí ya viene, pues obviamente, un problema bastante claro. Eh, Dice que oficialmente se comprende como artesanía la actividad que reúne las siguientes características. El proceso de producción es generalmente usando herramientas a mano, perdón. ¿Por qué? Porque obviamente es una manualidad la que básicamente se obtiene. Las tareas las realizaron el artesano y cuatro asistentes. ¿Por qué? Porque es un tamaño moderado.
de un taller artesanal, y la inversión total de cada taller no excede los 5.000 quetzales. Si se dan cuenta, son talleres pequeños. No existe una ley que proteja o que promueva estos talleres. Lamentablemente no lo existe. Eh, eh, y pues definitivamente eso nos deja en muy mal, en muy mala posición en cuanto al tema artesanal, porque definitivamente no apoyamos ese sector. Generalmente, este sector lo acompañan otros sectores. ¿A qué me refiero con esto? Que viene alguien y no se dedica de lleno a la actividad artesanal. ¿Por qué? Porque sabe que es muy baja la venta, de que básicamente se mueve por temporadas. Entonces se dedica a otros sectores, o sea, trabaja la tierra tanto propia como arrendada. Y en los tiempos libres, pues se dedican a la actividad artesanal únicamente solo para aprovechar distintos momentos y lograrse afianzar de algunos ingresos adicionales, ¿verdad? Pero aquí dije la palabra más importante: ingresos adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente la mayor cantidad de sus necesidades, las, eh, eh, esos gastos los sufra otra actividad económica, que en su mayoría es la actividad agrícola. ¿Qué características tiene este sector? Dice que descansa sobre bases familiares, transmitiéndose la actividad técnica por herencia y con limitadas innovaciones. Es una actividad económica donde el proceso de producción muestra escasa incorporación de innovaciones tecnológicas, ya que, como lo mencionamos, no emplea equipo mecánico ni siquiera, salvo excepciones. Son pequeñas empresas individuales con un nivel de organización muy, pero muy incipiente. Y la actividad artesanal se practica como actividad complementaria a la agricultura, lo que estábamos mencionando hace algunos instantes, ¿verdad? Y algo muy importante también es de que eh, realmente muchas de estas artesanías, en algún caso, pues requiere más trabajo, dedicación. ¿A qué me refiero con esto? Que son muy laboriosas, como por ejemplo fabricación de collares, etcétera, etcétera. La mayoría es así. Sin embargo, hay varios productos artesanales que se pueden ser contemplados inclusive como arte. Me refiero a las pinturas y esculturas en madera, ¿verdad? Que obviamente no solo se necesita ocuparse de mucho tiempo para poder hacer una artesanía de estas. No solo eso. Se necesita saber lo que se está haciendo, tener el don de, de poder ejecutar ese trabajo, ¿ya? Lamentablemente es mal remunerado, ¿verdad? Y si se dan cuenta, en muchos casos se termina negociando, ¿verdad? Y pues, obviamente en esa negociación, pues, eh, por supuesto que se genera una ganancia para el artesano, pero al final no se retribuye bien el trabajo o el arte que este artesano, pues, obviamente desarrolla. La agroindustria es otro sector. Solo algo antes de entrar a la agroindustria. Eh, ¿Habrá alguna duda, señores? Ya hemos avanzado bastante, pero me preocupa que no hayan dudas o comentarios. Les escucho. ¿No lo hay? Por mi parte todo está bien, licenciado. Gracias. Ok, bueno.
Muy bien, entonces eh, continuamos. Y empezamos a hablar, bueno, de hecho, no es que empecemos a hablar, porque de hecho, pues ya lo hemos hablado en distintos momentos, ¿verdad? En distintas, en distintos temas hemos podido desarrollar lo que es el tema de la agroindustria y particularmente bajo este esquema, pues hoy por hoy lo que vamos a hacer es pues sencillamente ponerle un poco más de datos muy particulares, o un nombre muy particular. Y de esa cuenta podemos observar lo siguiente. Podemos observar de que la agroindustria dice que es toda aquella actividad económica cuya característica esencial es transformar las materias primas orgánicas e inorgánicas proporcionadas por el sector primario para producir bienes de uso final o intermedio, para el consumo interno o para la exportación. Sí. Aquí es muy clara esta definición porque nos habla de que transforman las materias primas orgánicas e inorgánicas proporcionadas por el sector primario. Y derivado de esa producción, pues obviamente el fin es, pues claro está, producir bienes de uso final o intermedio para el consumo interno. Generalmente vienen siendo un uso intermedio, generalmente, aunque en algún momento sí existe cierta producción final. ¿Qué características tiene esta producción? Dice, pues tiene un mejor aprovechamiento de los factores de producción, generación de mayor valor agregado, garantiza precios mínimos que fomentan el incremento de la producción agrícola. Eh, También como otra característica es el nivel de la agroindustria y eso justamente marca la división de la misma, en donde nos señalan un primer, segundo y tercer nivel. El primer nivel reciben materias primas directamente del campo y transfieren los productos al consumidor u otras industrias sin ninguna transformación, ¿verdad? El segundo nivel, a diferencia del primero, transfieren al consumidor final o a otras industrias con cierto nivel de procesamiento. Y el tercer nivel es un poco mayor, donde transfieren al consumidor un producto que ha sido procesado, conservado y envasado. Desde el año 2000, sí, en los años 2000, inicios de los años 2000, eh, particularmente en el occidente del país eh, se ha desarrollado, ¿sí? Se ha dado una buena forma a lo que es el tema agroindustrial. Y lo hacen apoyando asociaciones, ¿sí? Crean asociaciones, en su momento también crean cooperativas y de esa forma pues logran captar fondos y empezar a transformar materias primas. Yo tuve la oportunidad de hacer un estudio socioeconómico en Chichicastenango y ahí se pudo observar una producción agroindustrial. eh, de producción en la que existía ahí en ese momento. Producían fruta deshidratada. Todos sabemos de que Chichicastenango pues tiene una gran cantidad de producción de manzana. Entonces, obviamente manzana nacional. Y esa manzana pues básicamente lo que ocurre era que tenían la maquinaria para pelar la manzana, para cortarla en gajos, ¿verdad? Y someterlas a procesos de deshidratación para que por medio de ese proceso pues ya tener esa fruta para la elaboración de ponche.
También se encontró otro foco de desarrollo agroindustrial en el tema de shampoo y cremas eh, de ciertas especies de rosas, ¿verdad? Se fabricaban shampoo, cremas y jamones, ¿verdad? Lamentablemente, lo que necesitan estas producciones es una línea de comercialización. Es lo que necesitan, línea de comercialización, necesitan obviamente un apoyo para el fomento de esta producción, pero aún en medio de eso, pues ahí van trabajando, pues, ¿verdad? Sin embargo, tienen que subir de nivel. Se tiene el trabajo de la gente, se tiene esa entrega, se tiene la capacidad de organización, porque en estas comunidades hay gente muy bien organizada. Lo que se requiere es un apoyo. El gobierno tiene que analizar, crear cada vez un apoyo más representativo, pues que permita obviamente eh, eh, tener otro nivel de producción de este tipo. Incentivos se tiene para la industria, las maquilas y zonas franjas. Las maquilas, ¿qué incentivos tienen a su vez? Exención de impuestos, aunque lamentablemente en algún momento ha sido mal utilizada, ¿verdad? Porque han existido maquilas que cada 5 años cambian de nombre, ¿verdad? Y después cuando ya tienen la maquinaria ya depreciada, pues se van del país y dejan a, a los trabajadores sin pagos, ¿verdad? De lo que es el pasivo laboral, ¿verdad? Entonces, lamentablemente abusan de, de esos incentivos y las zonas francas, que son lugares específicos regulados en la ley que obviamente pueden prestar servicios como Puerto Libre, en el cual se puede comercializar sin pago de impuestos. Y esto lo hacen con el objeto de incentivar, obviamente, el comercio, particularmente en sectores que se necesiten. Sector servicios, ya desglosamos bastante el sector servicios, ¿verdad? Pero nunca está de más verificar la teoría del mismo. Dice el sector servicios o sector terciario, incluye todas aquellas actividades que no producen mercancía, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. ¿Sí? No hay ninguna mercancía de por medio, sino que obviamente es el servicio el que se presta. Y como por ejemplo el turismo. Turismo comprende las actividades que realizan las personas, que en este caso se denominan turistas, durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios u otros eh, motivos. ¿Qué importancia socioeconómica tiene el turismo? Genera el ingreso de divisas, promueve la comercialización de la producción artesanal. También genera empleo, ¿verdad? Promueve al país, promueve el desarrollo de empresas de diversa actividad económica dentro del sector servicios como hoteles y restaurantes. Hay dos tipos de turismo, el turismo receptivo y el turismo emisor. El receptivo son aquellos visitantes no residentes que viajan dentro del territorio económico del país de referencia, es decir, visitantes no residentes en Guatemala que visitan el país por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio o negocios y otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en Guatemala. Incluye turistas y excursionistas. Y justamente este es uno de los principales problemas que tiene el país. Lamentablemente la mayor cantidad de personas que vienen son excursionistas. ¿Cuál es el problema de los excursionistas? Es de que ellos vienen con un presupuesto más moderado. Sí. Los turistas como tal, ellos vienen con un presupuesto más holgado y pues obviamente vienen a consumir, ¿verdad?
Sin embargo, los excursionistas, ellos se manejan más con la idea de querer conocer por encima de comer bien o de hospedarse en un mejor lugar. Lo que ellos buscan es conocer más. Entonces, no gastan mucho. Sí, aunque obviamente todo es importante, claro está, todo suma, pero lo que más se busca, el sector de turismo que más se busca, es el sector, es especialmente orientado a las personas que están ya en edad de retiro. ¿Por qué? Porque ellos vienen y normalmente rentan una casa o se quedan en un hotel, rentan un vehículo, eh, van a comer a restaurantes, o sea, ellos no tienen la preocupación de no gastar poco, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente hay distintos estudios que nos señalan, ¿verdad? Que definitivamente ese es el sector que más se necesita, ¿verdad? Que venga al país. El emisor, como lo acabo de mencionar, dice, son visitantes residentes que viajan fuera del territorio económico del país, es decir, los visitantes residentes de Guatemala, en Guatemala que visitan otros países por un periodo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, ya sea negocios u otros motivos. Y pues bueno, ahí concluimos con la presentación de la unidad número 7. Acá hicimos un resumen con los temas más importantes que corresponden a los tres sectores, ¿verdad? Y de esa cuenta, pues considero que ya logramos abarcar eh, eh, la mayor cantidad de temas que pues se van a evaluar el otro domingo. Bueno, dejo el tiempo para alguna pregunta. Iniciemos con las preguntas que puedan existir en temas que hemos analizado, ¿verdad? Y posteriormente, pues vamos a ver alguna duda que puedan tener en temas de zona. Así que les dejo el tiempo, compañeros. Adelante. Licenciado, una pregunta. ¿El sector financiero se considera como servicios actualmente? Así es sector servicios, es sector servicios, es correcto. Gracias. El sector financiero, todo lo que representa el sector financiero, claro está. eh, También son los servicios bancarios, no propiamente préstamos, ¿verdad? Sino que también hablemos de servicios de tarjetas de crédito, seguros, fianzas, eh, eh, ¿cómo se llama? Cobro, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Alguna otra duda? Así como el sector de la minería, la explotación de canteras, ¿en qué sería involucrado como primario, tal vez? Sector secundario. Sector secundario. Ese es el sector secundario, compañero. Así es. Así es. Mucho ojo con esto porque tiende a equivocarse. ¿Sí? Pero ese es el sector de minas y canteras es sector secundario. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, ¿alguna duda que tengan especialmente de zonas? Lick, una consulta. El laboratorio, el último que realizamos, va dentro de la zona donde dice ensayos. Se le entrecortó la última parte, disculpe, compañera. El último laboratorio que realizamos va en la zona, en la parte de ensayos. Sí, 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 sí. Así es, se cuantificó de esa manera.
Así Ok, es. y otra pregunta, para el examen final, abarca la unidad número 5 a la última que vimos el día de hoy, ¿verdad? Así es. Unidades 5, 6 y 7. Es Gracias, Liz. correcto. ¿Alguna otra duda? Licenciado, ¿será que nos podría compartir las diapositivas de estas últimas unidades? Con gusto. Las vamos a enviar. Permítame, las vamos a enviar de una vez. Permítame. Ahí estamos abriendo de una vez el chat para enviarlas. En lo que estamos enviando, ¿hay alguna otra duda? ¿Alguna otra duda ahí que puedan tener respecto a los puntos del programa, respecto a zonas? Ok, ya enviamos las 3 unidades. ¿Sí? Muy bien, entonces nuevamente les indico, señores, este es un material de apoyo. De ninguna forma va a sustituir la lectura de su libro de texto. Por favor, por favor. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, compañeros? Como se dieron cuenta, eh, las notas de sus trabajos también están ahí desde el domingo pasado, ¿ok? Entonces, pues con eso definitivamente ustedes ya tienen completa su zona. Vuelvo a insistir, fueron 10 puntos de ensayos, ¿sí? Y ahí está, como bien lo dijo la compañera, el último laboratorio que se hizo, que fue revisado. Alguien me preguntaba por qué tiene tan bajo el tema de ensayos y, por ejemplo, tiene 6 puntos y 5 puntos corresponden a los trabajos que ya se habían hecho anteriormente. Y el último que fue el que más vale, yo fui claro con ustedes y les decía que habían 5 preguntas de análisis y que fueron, en que en muchos casos, justamente las 5 preguntas que no contestaron. Entonces, ¿qué pasó en esos casos? En esos casos solo se les dio 1, o si mucho, 2 puntos por haber contestado las demás preguntas, pues. Pero yo les fui claros de que obviamente iban a haber 5 preguntas que eran las que más importaban, pues, ¿verdad? Pero eh, así, lamentablemente, varios lo hicieron de esa manera, ¿verdad? Entonces, eso sumado al tema del trabajo de investigación, que de 10 puntos, algunos pues tuvieron buena nota, ¿verdad? Otros no, lamentablemente. ¿Por qué se debe eso? Miren, aquí es bien importante y voy a abrir rápidamente mi carpeta de trabajo, sobre todos los trabajos. Obviamente acá tengo los trabajos de todos los grupos, los 8 grupos, ¿verdad? Y tengo acá mis anotaciones particularmente, ¿verdad? De las notas. Y pues bueno, ¿verdad? Hay gente que no participó, hay gente que sus coordinadores indicaron que participaron a medias, particularmente 2 personas que sus coordinadores indicaron que no trabajaron, ¿verdad?
Entonces, pues de esa forma no iban a tener ninguna calificación, ¿verdad? Estoy revisando y en este salón lamentablemente no hay un trabajo que tuvo 10 puntos, ¿sí? Eh, en términos generales, señores, ustedes ya no están en colegio, ¿verdad? Se les dio tiempo suficiente, más de un mes, para poder hacer el examen, perdón, el trabajo. Habían trabajos que entregaron, ni siquiera justificaron el texto, pues, ¿verdad? Eh, en algunos casos ni siquiera ocultaron que habían copiado y pegado. Entonces son detalles bien importantes que uno le pone atención. Y uno dice, no, definitivamente no podemos poner una buena nota de esto, ¿verdad? Porque generalmente, si no estoy mal, la nota que más se acercó al 10 fue en 7 puntos, ¿sí? Un par de grupos que tuvieron 7 puntos fue la nota más alta. 3 grupos que tuvieron 7 puntos. De ahí 6 puntos, gente que tuvo 5 y gente que tuvo 4. De esa manera calificamos el trabajo, pero tanto lo que es el trabajo como los laboratorios nos dimos la tarea de poderlo calificar uno por uno, señores, uno por uno. Sí, no solo por respeto al trabajo que ustedes hicieron, sino pues que obviamente la objetividad de la evaluación, ¿verdad? Entonces, ¿habrá alguna duda después de esta explicación que les he compartido? ¿No la hay? Bueno, compañeras y compañeros, si no lo hay, pues yo les deseo un buen descanso. Espero que estén bien. Les voy a pedir por favor que alguien me pueda recordar porque se me puede olvidar. Mañana voy a tener un día de locos, pero por favor que alguien me pueda escribir al chat en la noche, ¿verdad? Para que yo les pueda hacer traslado. No lo hago ahorita porque no tengo el archivo aquí en la mano, no tengo en la oficina. Entonces, pero mañana les podría enviar un material de apoyo. Entonces, que me puedan escribir para recordarme y de esa manera pues lo podemos enviar. Ok, entonces les deseo un buen descanso, éxitos en todo lo que hagan y nos vemos, bueno, nos vamos a ver físicamente, ¿verdad? Pero en el examen vamos a estar ahí eh, conectados. Esperemos de que no tengamos ningún incidente, ¿verdad? Pero de la misma forma vamos a estar atentos ahí. Que tengan un feliz día, compañeros. Saludos. Muchas gracias, licenciado.